De pequeño, en mi escuela pública de Caletones, aprendí que los chilenos fuimos y probablemente éramos los mejores soldados de América del Sur. O'Higgins pidió a los valientes que lo siguieran en Rancagua y Prat saltó al abordaje y murió en la cubierta del Huáscar. Las derrotas ocasionales y las definitivas guerras victoriosas son marcas indelebles. Hace 20 años, Hernán Cubillos, uno de los hombres más inteligentes que ha dirigido las relaciones exteriores de Chile, me dijo algo increíble sobre lo que habría ocurrido si Argentina hubiera invadido Chile. Yo nunca negocié pensando que si tenía que ir a una guerra la perdía. Yo tenía claramente la visión de que yendo a una guerra iba a ser un desastre, porque las guerras son un desastre y el que ha sido hombre de armas lo sabe mejor que nadie. Pero que si nos hubieran llevado a una guerra, la hubiéramos ganado y el ejército chileno hubiera invadido Buenos Aires. Algunos dirán que esto de la invencibilidad chilena es un mito, un patrioterismo, un chauvinismo barato y vulgar, que si se hubieran unido Perú, Bolivia y Argentina nos habrían apaleado en el suelo, que no somos tan buenos y que en ocasiones somos más bien estúpidos. Pienso en ello mientras avanzo en la senda que rodea el volcán Antuco, justo en los lugares donde hace 13 años fueron cayendo fulminados por la nieve y un viento glacial 44 soldaditos de apenas 18 años, mal equipados, mal entrenados, mal organizados y peor conducidos por incompetentes oficiales. Pero probablemente Chile, como lo habría dicho Neruda, es una espada colgada al cinto de América. Una temible espada, después de todo, incluso en sus momentos de mayor extravío y fragilidad. Aquí, no muy lejos del Morro de Arica, los chilenos se preparaban en 1975 para detener una formidable ofensiva blindada de un ejército peruano armado hasta los dientes. Y aquí, arriba en la cordillera, en uno de los tantos pasos fronterizos con Argentina, en 1978, jóvenes chilenos se aprestaban a recibir el embate de tropas trasandinas. Silenciosamente, los cruces del cordón andino, compartido entre ambos países, se habían cubierto de trincheras, equipos radiales de alarma temprana, casamatas con ametralladoras, campos minados. En los años 70, 2 veces estuvo Chile al borde del abismo bélico. La guerra tocaba a la puerta, justo cuando estábamos más débiles y políticamente divididos, con miles de exiliados y torturados, con pocos amigos en el mundo, con tradicionales aliados que no nos vendían repuestos ni municiones, más aislados que nunca, solos y esperando. ¿Le dice a usted algo el 6 de agosto de 1975? Probablemente no. Pero ese día, estrategas peruanos habían planificado invadir Chile, capturar Arica, atacar Iquique e incluso tomarse Antofagasta. Eso es lo que afirman al menos oficiales que trabajaron para el ejército peruano en ese año de 1975 y que también vivimos en peligro y al borde de la guerra con nuestros vecinos peruanos. A comienzos de los años 70 había gobiernos de izquierda en Chile y Perú. El general Juan Velasco Alvarado había derrocado al presidente Belaúnde, iniciando reformas sociales y económicas. Expropió el petróleo e ingenios azucareros y comenzó la reforma agraria. Las transformaciones fueron apoyadas por Cuba y la Unión Soviética. El golpe de Estado de Chile automáticamente desencadenó una hipótesis de conflicto con el Perú, que se había sostenido porque Juan Velasco Alvarado llegó a tener una muy buena relación con Allende. Tanto es así que se llamaban por sus apelativos, el Chino y el Chicho.
El golpe en Chile pareció acelerar el fortalecimiento militar peruano y las armas rusas eran baratas. El canciller y general Edgardo Mercado Jarrín compró tanques, artillería y aviones con un objetivo claro: superar, como dicen los militares, la estatura estratégica de Chile por primera vez en la historia. José Rodríguez Elizondo es un escritor y periodista que por entonces vivía exiliado en Lima. Observó el auge belicista. Se hablaba de atacar Chile, recuperar Arica e incluso llegar a Santiago. El golpe liberó a Velasco de una lealtad amical con Chile, con Allende. Y en Chile se entendió desde el primer momento. ¿Qué tan verdad fue que Velasco decía que quería desayunar en Santiago? Pocas palabras en la moneda. Él quería eso. Devolver la visita. Y lo podíamos haber hecho. El capitán Villacrés fue cercano al general Velasco y dice estar al tanto del detallado plan antichileno. Agrega que junto a otros oficiales y con el apoyo del ejército argentino espió en la frontera cercana a los Andes los movimientos, efectivos y armamento chileno. Sabíamos hasta el nombre de los tenientes que manejaban secciones de las unidades de Chile, su efectivo potencial, vehículos, dónde estaban ubicados. Todo eso lo sabíamos. Su capacidad operativa, dónde se habían desplazado, qué armas tenían, todo. Esta iniciativa, este plan de Velasco Alvarado contaba con un apoyo de los más nacionalistas militares peruanos. Había todo un grupo alrededor de Velasco que era incondicional de la idea de recuperar lo perdido, etc. No sé si eran representativos de toda la oficialidad, pero era un grupo muy duro, entre los cuales estaba seguramente Eloy Villacrés. El plan de operaciones que nosotros teníamos para recuperar Arica y Tarapacá en 3 fases, que es Negro 1, Negro 2 y Negro 3, con posibilidades de llegar a Santiago de Chile. Claro, Negro es Chile. Claro, Negro es Chile, pero el Negro 1 era tomar Arica, Negro 2 Iquique, y Negro 3 era Antofagasta y entregar a Bolivia. Una fuerza de entre 300 y 400 tanques peruanos de fabricación soviética, operando desde Tacna, tratarían de entrar y ocupar Arica, iniciando una masiva ofensiva en distintos frentes que incluiría penetraciones desde el mar al altiplano chileno. Putre, Parinacota y Chunquerá estarían en la mira peruana. Según ese plan, la 6ª División Blindada atacaba a Arica. La 3ª División penetraba por las estribaciones de la cordillera y la 4ª División Mecanizada bajaba de Puno por Putre, avanzando hacia Arica. Se incluía también un descenso masivo de paracaidistas y fuerzas especiales en Arica para controlar puntos sensibles de la ciudad. Suponían los peruanos que no era difícil tomar Arica y que los chilenos se replegarían hacia la quebrada de Camarones, donde aseguraban se registraría el primer enfrentamiento serio entre chilenos y peruanos. Villacrés integró la DIRAE, la Dirección de Asuntos Estratégicos del Ejército, entidad del Estado Mayor para la guerra con Chile. Antes de morir matamos. La consigna era morir matando a los paracaidistas, que era el mayor riesgo que había, porque las baterías anteriores nos iban a barrer, ¿no? Declara Villacrés que el segundo salto de los paracaidistas peruanos se haría más al sur de Camarones para impedir la fuga chilena. Para frenar esa ofensiva blindada, el ejército chileno desplazó algunos tanques, pero principalmente y al comienzo motoniveladoras que removieron miles y miles de toneladas de arena y cambiaron un poco el paisaje en esta zona desértica para construir lomos de toros o camellones que dificultarían el paso de los tanques peruanos,
permitiendo una acción efectiva de los lanzagranadas, de las bazucas y de la artillería cazatanques. Y por supuesto, a eso se agregaron decenas de miles de minas sembradas en buena parte de esta frontera. ¿Cómo se había llegado a esta crisis? Mientras en Perú la dictadura militar organizaba un sistema apuntado al socialismo con una apertura hacia la Unión Soviética, en Chile la dictadura gira a la derecha y a Estados Unidos. Cuba apoyó a Velasco con miles de técnicos y Rusia le proveyó con armas. Fidel Castro, después de la caída de Allende, empezó a diseñar un proyecto de guerra internacional en vez de un foco guerrillero. Para Fidel Castro, lo más importante en el momento era atajar el fascismo, como él decía, que se ha desencadenado en Chile y que amenaza al Perú y a Argentina. Esa fue una clave que lanzó en un discurso Fidel Castro y que significaba incentivar a Velasco Alvarado y también a los argentinos para que hicieran una guerra contra Chile. Se decía entonces que Cuba estuvo dispuesta a mandar miles de sus soldados a pelear por Perú. Eloy Villacrés matiza y dice que eso podría haber ocurrido. Sí iban a venir 40.000 soldados cubanos. Si los americanos intervenían. Si se metían. Si el asunto es entre Chile y el Perú, arréglense ustedes. Claro. Pero entran los americanos, entramos nosotros. Perú tenía una cantidad importante de armamento, muy avanzado en cantidad y calidad, y muchos de ellos era de origen soviético. Y ese armamento de origen soviético era tremendamente superior en el escenario de desierto del norte a lo que tenía Chile. Perú en ese momento tenía, por ejemplo, tanques T-55, que todavía los tienen, pero ya prácticamente sin valer militar. Nosotros todavía teníamos tanques Sherman, en el mejor de los casos de la Segunda Guerra Mundial, y unos tanques Stuart, previos prácticamente a la Segunda Guerra Mundial. La artillería peruana como tal también se basaba en el modelo soviético, que eran de muy alta calidad y capacidad. Además, Perú tenía una fuerza aérea potenciada con aviones Mirage franceses y Sukhoi soviéticos. La situación era incierta, pues Chile no tiene profundidad estratégica. Eso significa que estamos muy cerca de la frontera y no hay cómo retroceder, ¿ya? En ese tiempo se pensaba que la frontera nuestra defendible era la quebrada de Camarones, que queda, entiendo, 50 kilómetros más hacia el sur de Arica. La profundidad estratégica no era el único problema. Las masivas violaciones a los derechos humanos arrinconaron a Chile. Se convirtió en el paria de América. Los tradicionales amigos se alejaron y no era fácil comprar armas en el exterior. Perú se está armando. Está tratando de comprar un portaaviones británico por $160 millones y ha encargado 4 lanchas torpederas en Italia, rompiendo el equilibrio de armas en el Pacífico Sur. Además tiene 600 tanques rusos. ¿Y dónde consiguen armas ustedes? Modificando lo antiguo. El hambre agudiza el ingenio. Estamos recuperando carros antiguos y elementos de artillería. Nuestro pueblo es de gran empuje y no tiene problemas con los indios. Ellos tienen muchos elementos indígenas. Ustedes en el pasado han ganado sus guerras. Nunca hemos perdido una guerra. Estamos orgullosos de ello. Y si aquí pasa algo, ¿cuál será la actitud de los Estados Unidos? Dependería de quién fuera el agresor en la guerra. Kissinger fue muy disuasivo, porque en esa época era como optar entre el SIDA y el cáncer. O sea, cuando se produce esta conversación, ya Pinochet es absolutamente impresentable desde el punto de vista de la política internacional. Y apoyar a Pinochet en una guerra contra Perú habría sido realmente un punto mayor de la Guerra Fría total. Pero por otra parte, arriesgarse a una invasión peruana que significara un triunfo de las armas soviéticas también era impresentable. Solo quedaba fortificar Arica en la medida de lo posible, y eso hicieron los ingenieros militares. Bajo el comando del oficial de inteligencia coronel Odlanier Mena, sembraron 80.000 minas antiblindados y antipersonales.
Se habilitaron posiciones, trincheras, búnkers y refugios subterráneos a todo lo ancho de la desértica frontera con Tacna. Este servía de refugio para los jeeps. Salían los jeeps, combatían, disparaban y se escondían. ¿Qué tipo de armas llevaban los jeeps? ¿Cómo era eso? Era un cohete 106 milímetros. De 106. Cañón, 106 milímetros. ¿Aquí a cuántos kilómetros estamos de la frontera? Aproximadamente estamos a 6 kilómetros. En esos tiempos había una cosa muy tensa porque los peruanos decían que sí, ellos iban, al cumplirse los 100 años, se iban a tomarse Arica. Por lo tanto, en nuestra ciudad y en nuestro ejército nos preparamos nosotros en caso de cualquier ataque. Inferior en armamento pesado, el ejército montó culebreantes defensas que a mirada de satélite así se ven. Si los tanques peruanos se empinaban sobre los camellones, podrían dejar a la vista sus vientres blandos, presa fácil para la metralla y los obuses de la artillería. Había dos versiones con respecto a nosotros, los chilenos. Una según la cual las instrucciones de Mena eran declarar Arica ciudad abierta y defendernos más atrás, ¿no? en Iquique. Pero eso me lo desmintió Mena cuando yo lo consulté. Y según Mena, la instrucción de él era defender Arica casa por casa. En extenuantes jornadas en el cuartel 2 del Regimiento de Ingenieros de Arica se armaron las casamatas de hierro y concreto que darían protección a los cientos de nidos de ametralladoras, refugios de cañones y posiciones de francotiradores. Minas de fabricación belga y norteamericana fueron plantadas desde los cerros al mar. Pronto se incorporarían también minas de fabricación propia. Este es un refugio de personal. Un refugio personal en el cual está construido con losa y rieles que afirman la estructura del cielo. Y arriba está montado con sacos con arena para poder resistir una caída de alguna bomba. ¿Y soportó o hicieron pruebas? Sí, se hicieron pruebas y resultó, la gente estaba bien tranquila porque se hicieron pruebas con bombas y se hicieron el Donalmina encima y no. ¿Cuántos hombres podían estar aquí? Una sección aproximadamente, unos 30 más los 3 comandantes cuadras y el comandante de sección. Y ahí ellos dormían, comían, se duerme acá, se mantenían acá con sus mochilas y su equipo de combate. Ahora en la parte sanitaria teníamos que salir para afuera en la noche, cosa que no se viera y hacer nuestras necesidades como pudiéramos nomás, en el momento de conflicto. Una guerra con Perú gatillaría la participación de Bolivia y en el gobierno militar chileno se optó por buscar un arreglo. Hubo un oficio de Pinochet a la Cancillería diciendo que se buscara un método para neutralizar a Bolivia por 6 meses. Ello porque había un grave riesgo con el Perú. Perú había recibido los tanques soviéticos, los T-54 y los T-55. Nosotros no teníamos, en esa materia no teníamos nada, estábamos muy desprotegidos. La idea era neutralizar a Bolivia con una oferta aparentemente irresistible. Mar propio al norte de Arica junto al límite con Perú y un canje territorial. Bolivia estuvo de acuerdo y los dictadores Banzer y Pinochet se abrazaron en charaña. Pero hubo fuerte oposición en Bolivia y los peruanos salieron con una contraoferta inaceptable para Chile. Todo quedó en nada. Aceptar el arreglo chileno-boliviano implicaba para Perú dejar de tener una frontera con Chile. Al menos por un tiempo, Bolivia fue neutralizada. En el fondo, la negociación cayó el día que Banzer dice que no al canje de territorio. Se acercaba la fecha del ataque contra Chile con el que soñaban mentes afiebradas del Perú. Velasco arengó a sus tropas en Arequipa y recordando al coronel Bolognesi que murió en el Morro antes de rendirse a los chilenos, dijo: soldados, en ustedes recaerá para la historia el escribir la página más brillante del ejército moderno cuando sus botas pisen el suelo santo de Arica. Recién entonces podremos decir: puede usted, mi coronel Bolognesi, descansar en paz. Pero Velasco sufrió un aneurisma que implicó amputarle una pierna y un estado de creciente deterioro físico y mental.
Los militares peruanos se encontraron con un problema muy delicado. Si vamos a seguir a nuestro líder, y nuestro líder es inválido, y nuestro líder no está razonando bien, bueno, el problema puede ser catastrófico. El golpe contra Velasco estaba en marcha y su líder era el general Francisco Morales Bermúdez. Hacia finales de agosto se juntaron 5 divisiones en Tacna. La preocupación de Bermúdez era que los chilenos supusieran que tal concentración se desencadenaría contra Chile. El general Artemio García se comunica entonces con el coronel Mena, de quien se había hecho amigo. Y le dice algo así como que entiendan ustedes que esto que están viendo aquí, este desplazamiento de tropas, no tiene nada que ver con ustedes. Y Mena, que como buen oficial de inteligencia lo sabía todo, o decía que lo sabía todo, le dice algo así como: sí, ya lo sé, general, viva el Perú. El atrincheramiento chileno continuó por meses y años. Unos 20.000 efectivos permanecieron en alerta máxima en las guarniciones nortinas, atentas a lo que Morales Bermúdez denominó la segunda fase de la revolución militar peruana. Lo cual le permitió a él ir desplazando, cortando poco a poco a los militares velasquistas y sacando a los elementos castristas del ejército. Había mucho elemento castrista, filocastrista, los embobados por la Revolución Cubana, como decía el propio Velasco Alvarado. Por lo tanto, cuando tuvo todo el control del poder, dejó en claro que su proyecto no era la guerra contra Chile, y en ese momento se ganó el apelativo de El Felón. Oficiales como Villacrés todavía confiaban en participar en una guerra contra Chile. Dice que habló ante Bermúdez al que trata de felón, es decir, traidor. Presidente, de ingeniero a ingeniero le digo que han pasado demasiados meses, ya debíamos estar en Arica y Tarapacá. Y estas dilaciones comienzan a tener un olor a traición. Villacrés y otros oficiales trataron de asesinar a Morales durante un desfile, pero fallaron. Villacrés salvó de la persecución y se exilió. Progresivamente, los oficiales más radicales del Perú fueron desalojados del poder y Morales, sin dejar de comprar armas en Rusia, cambió la brújula política y económica del país. Mientras se diluía el conflicto provocado por Perú, despuntaba otra fricción tanto más peligrosa para Chile. En mayo del 77 se conoce el laudo arbitral que reafirma los derechos de Chile en el canal Beagle y su soberanía sobre las islas Picton, Lennox y Nueva. La posesión de estas islas le daba derecho al mar circundante. 8 meses después, Argentina declaró insanablemente nulo el laudo que se había comprometido a respetar. Al igual que Perú, Argentina se había fortalecido militarmente y Chile estaba debilitado. Por algún motivo que yo desconozco, la Junta Militar Argentina, que hizo tantas maldades y barbaridades como la Junta Militar chilena, fueron más inteligentes y astutos porque nunca perdieron el beneplácito del imperio. En cambio, los chilenos, cuando se nos ocurre asesinar al canciller en Washington, rompieron el saco. Y perdimos el apoyo político de lo que podría haberse entendido nuestro aliado occidental, que era Estados Unidos. Los crímenes cometidos por la dictadura en Chile, en el extranjero y en la propia capital de Estados Unidos aislaron aún más al país. La doctora católica Sheila Cassidy, acusada de atender a opositores al gobierno, fue detenida y torturada en Villa Grimaldi. Su caso provocó indignación en Gran Bretaña y pronto los trabajadores británicos se negaron a reparar los motores de los Hawker Hunter enviados desde Chile. Cerrados los mercados de armas a precios oficiales, Chile compraba a sobreprecio. El canciller Cubillos buscó apoyo en amigos no tradicionales de Asia. Los Hawker Hunter de la Fuerza Aérea que Inglaterra no quiso reparar por los problemas de derechos humanos, fueron reparados en una nación asiática. Las patrulleras que fortalecieron enormemente la Marina y los cohetes y exocet y cosas que conseguimos en esa época, fueron suministradas por un país del Medio Oeste. Yo he hecho un estudio, por ejemplo, cuánto costaron los aviones que se compraban en Francia en los años 80, los Mirage 50, y
de acuerdo a mis números, que costaron como un 50% más de lo que deberían haber costado si lo hubiesen comprado en un mercado formal abierto. Pero en los años 70 no teníamos Mirage y los Hunter, los mismos que incendiaron la moneda, tenían problemas de repuestos. Nosotros en el año 75 habíamos comprado en Estados Unidos 18 casas F5 y se compraron además 32 o 36 bombarderos ligeros A-36, unos que se usaban en Vietnam, digamos. Ya esos se habían comprado en Estados Unidos y esos alcanzaron a llegar para el conflicto del 78. En cambio, los vecinos tenían A4 comprados en Estados Unidos en grandes cantidades y tenían bastante otros en cantidad de capacidad de aviones para dar una superioridad sobre Chile. Nuestros aviones además tenían poco radio de alcance, o sea, por ejemplo, un Hawker Hunter que quisiera hacer un bombardeo a Mendoza, a lo más tenía 5 minutos de estadía sobre Mendoza y tenía que devolverse porque no le alcanzaba el combustible. La tensión bélica entre ambos países fue escalando dramáticamente el 78. La instrucción nuestra era, en la práctica del tiro, cuando hacíamos blanco, se decía, viva la patria, maté a un chileno. En Argentina yo ya había visto una prensa loca, con un gobierno loco, promoviendo la guerra con Chile, diciendo las islas son nuestras, el Beagle es nuestro, etcétera, etcétera. Los trenes que llevaban tropas hacia el sur eran despedidos en medio del jolgorio y con gritos antichilenos. Pinochet no creía solo en el dominio del mar, entonces se dedicó a formar un ejército de infantería como nunca lo hemos tenido. Y considere usted que ya teníamos fichados más o menos 500.000 chilenos en la Patagonia, que si el ejército chileno hubiera entrado en la Patagonia, hubieran incrementado nuestras filas. Y si bien no conseguíamos armamento sofisticado, nos dedicamos a construir rifles, fusiles y munición de infantería. Miles de jóvenes fueron reclutados por el ejército, pero esta vez el llamado alcanzó también a muchachos de la clase pudiente. El estudiante de economía Ricardo Abello, de Concepción, fue uno de ellos. Me presenté el sábado, pero tampoco sin mayor problema, porque yo dije con la red de contacto que tenía mi padre, digamos, esta cosa, además como estoy estudiando, no hay ningún problema. Lo encontraron apto y lo dejaron dentro. De nada sirvieron los contactos. Se hicieron todos los movimientos, llamadas, ni una excepción. Estaba básicamente lo único que sí me logró informar mi padre el domingo de que por el tema con Argentina, este tema no había ni una posibilidad de ser eximido. Este era un curso especial en que íbamos a ser entrenados y nos iban a enviar a algún destino que no nos habían dicho a contar del lunes siguiente. El curso de comando se efectuó aquí, junto a las laderas del volcán Antuco y a algunos kilómetros del Paso Pichachén, frente a Neuquén, Argentina. 50 chicos, todos de la misma clase social y provenientes de colegios privados, fueron brutalmente acondicionados física y mentalmente para convertirlos en máquinas de matar. Estar dispuesto a morir. Uno dice, claro, ahora... pero estar dispuesto a morir en una posición, en un hoyo, en una trinchera, digamos, no arrancar. La primera cosa es enfrentar un enemigo que es real, es otra persona, con equipamiento, entonces no, tú tienes que estar ahí y da lo mismo si se te acaban las balas, no, tú tienes que quedarte en tu puesto y ahí es sin rendición. Por lo tanto, lo primero que le enseñan es sacarle a uno el switch del tema de que con una orden, con una posición, no la va a entregar nunca. Y para eso se entrena. Eso no es gratis, eso se entrena. Y se entrena, en esa época se entrenaba en forma durísima, se entrenaba con golpe, porque la única forma que el soldado no arranque frente al primer disparo. Si aquí ellos mismos nos dijeron, ustedes no vienen a desfilar, no nos importa esa cosa, no nos importa lo que ustedes tienen, cuando sean destinados, ustedes no pueden moverse de su posición. Fueron endurecidos a golpes y estresados al máximo en las canchas de prisioneros. Tomaban prisioneros y te defendían, te golpeaban si tú estabas durmiendo, porque tú no podías dormir.
podías dormir nunca, yo dormí en meses más de 2 horas continuas. Siempre tienes que tener porque resulta entonces te sacaban prisionero, te golpeaban, porque tú no podías caer prisionero. Te preguntan cuántos soldados tienes en tu cuadra, qué armamento, dime cómo son tus oficiales, cómo están distribuidos. Y tú tienes que resistirlo como soldado, digamos. No es por un afán de hacerte daño, es un afán de entrenarte mentalmente para soportar eso y no hablar nunca, digamos. Entonces al final uno, sin dormir, con esos campos prisioneros o estresores físicos y mentales permanentemente, con hambre, con sed, uno crea un soldado que éramos muy irascibles. Discutíamos entre nosotros, o sea, si de repente pasaba otro soldado y te pasaba a golpear, eso era una pelea. Nosotros entrenábamos con un fusil, el corvo y el yatagán. El yatagán es el sable que se pone en la trompa del fusil. ¿Por qué? Porque teníamos 20 tiros. Se acababan los 20 tiros, hay que pelear y defender la posición con sable, con el corvo. Entonces, esa era la realidad del ejército chileno, digamos. Pero no iba a dar pie atrás el soldado, digamos. En la frontera, estos señoritos convertidos en feroces combatientes pasaron más de 6 meses esperando. Y uno lo único que quería es que aparecieran los argentinos. Ya era, entre nosotros era una locura. Peleábamos entre nosotros porque eran bombas a punta de estallar. Entonces, no lo pasábamos bien. Lo único que queríamos que entrara luego el enemigo, que entrara el enemigo para que estallara esta bomba. En el Pichachén podían cruzar en verano tanquetas y artillería liviana. Ambos bandos se fisgaban mutuamente. Los exploradores chilenos atravesaban el límite provistos de fusiles sin munición. Está estrictamente prohibido en el mando chileno que nosotros fuéramos los que fuera el chileno el que estallara la guerra. Si la guerra estallaba, tenía que ser una guerra ofensiva de Argentina. En junio, Argentina ganó el Campeonato Mundial de Fútbol. Fue una inyección de exitismo. Generales y almirantes parecían más arrogantes que nunca. El general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo del ejército argentino con asiento en Córdoba, habría señalado que, declarada la guerra, estaría a media mañana almorzando en los Andes, al atardecer bebiendo champaña en Santiago y en la noche meando en Viña del Mar. Él nunca desmintió la especie. El canciller Cubillos recordó una áspera conversación que tuvo en una recepción con otro duro, el general Guillermo Suárez Mason, quien le dijo: usted no quiere entender que Argentina, que el ejército argentino, necesita pelear una guerra limpia. Yo me quedé perplejo y lo único que atiné a decirle fue: general, ¿usted cree que existe una guerra limpia? La guerra sucia contra la subversión en Argentina, con su secuela de asesinatos, desapariciones y torturas, había ocasionado unas 30.000 muertes. Muchos señalan que la cuasiguerra en el cono sur de América se originaba en militares chilenos y argentinos involucrados en violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Pero la verdad es que Chile era el país bajo amenaza y hacia el cual apuntaba el así llamado Operativo Soberanía, es decir, la invasión. La fecha de la agresión fue fijada para el 22 de diciembre. A las 20 horas de ese día, una fuerza naval se apoderaría del Cabo de Hornos e islas adyacentes. A las 22 horas, y previo bombardeo aeronaval, los batallones 3 y 4 de la Infantería de Marina tomaría las islas Picton, Lennox y Nueva, asegurando el control de la boca oriental del canal Beagle. A las 24 horas del 22 de diciembre comenzaría la invasión de Chile continental. El quinto cuerpo del ejército argentino tomaría Puerto Natales y Punta Arenas. Al amanecer del 23 de diciembre, la Fuerza Aérea Argentina destruiría a la Fuerza Aérea de Chile. Simultáneamente, el tercer cuerpo del ejército argentino, comandado por Luciano Benjamín Menéndez, penetraría por los pasos fronterizos Los Libertadores, Maipo y Puyehue para apoderarse de Santiago, Valparaíso y la región de los lagos.
Para desalentar una posible reacción de Brasil, un aliado natural de Chile, los argentinos desplazaron fuertes contingentes en la frontera norte. Nunca se había producido tamaña concentración de efectivos y equipos militares. Se calcula que más de 130.000 soldados argentinos estaban cerca de la frontera con Chile y, considerando a los reservistas, Argentina podía contar con unos 250.000 soldados. Muchos generales argentinos auguraban un paseo rápido por Chile y luego negociaciones para quedarse con al menos una de las islas en disputa. Pero esto sería cualquier cosa menos un paseo. En Chile se entendió que la invasión argentina generaba una guerra nacional a todo lo largo de la frontera y a lo ancho de los mares. Una guerra sin cuartel, prolongada y sangrienta. Una guerra de fusilamientos, masacres y terror. Si perdíamos los aviones de combate, íbamos a seguir luchando con cualquier cosa que volara. Habíamos preparado los medios para eso. Teníamos armamento adecuado para ello y la voluntad de luchar con todo lo que volara, y si eso se acababa, pues entonces también hasta con el cuchillo. La formación de comandos chilenos, chicos de 17, 18 y 19 años, se hizo durísima y hasta bestial en Magallanes. Te sacaban la mugre todo el día, toda la noche, quedabas mal, te pegaban te tiraban en las matas de Calafate, te tiraban al agua, a los charcos, te agarraban a patadas. Nosotros éramos, como se dice, aporreados, en pleno proceso de lo que era esa cuasi guerra. Fuimos bastante aporreados y fuimos bastante castigados. Yo creo que hubo bastantes violaciones de los derechos humanos contra los soldados. En esta área también se simulaban campos argentinos de interrogación de prisioneros. El famoso campo de prisioneros que lo vivimos nosotros allí en Rubén, que fue realmente cruel. Hoy día no estaría permitido, estarían presos los tipos que hicieron eso. Que prácticamente fue tortura. ¿Y cómo fue tortura? Porque habían enfermeros que controlaban para ver si acaso resistíamos las pruebas que nos hacían. Y de eso hay bastante recuerdo. Por ejemplo, la cruz, como está Jesucristo en la cruz. A nosotros se nos dijo de que por ningún motivo se iba a tomar prisioneros. Simplemente había que matar, había que degollar, había que descuartizar. Nosotros teníamos que matar por lo menos 10 argentinos y después morir tranquilamente, pues esa era la idea. Porque se supone que eran 10 argentinos por un chileno. Estábamos instruidos para eso, para ir dejando los cuerpos de los argentinos en algún momento determinado colgados en los cercos, cosa que ir mermando la resistencia argentina, porque obviamente ese impacto de ver a tu compañero, no sé, destrozado, descuartizado en algún lugar, son las cosas que a ti te instruyeron para eso. O sea, por eso te digo que estábamos preparados para la guerra y nosotros lo que nos importaba era defender nuestro territorio. Corvo, degollar, todo. A tomar igual a los soldados así, dar vuelta y colgarlo en su hombro y salir caminando con él, corriendo mientras iba ahorcándolo uno en su espalda. Todas esas cosas, todo. Estamos en la guerra, sí, estamos en la guerra, nos faltó nada. Los comandos novatos fueron preparados para actuar en guerrillas en territorio argentino, especialmente si las líneas chilenas lograban ser sobrepasadas por los trasandinos. Vestidos de paisa, disponían de abundante munición, granadas, pistolas y lanzacohetes portátiles. Íbamos en grupito a 5 para esperar el día D, tanto en Gallego Chico, Cuevapaliaique, otras partes más, qué sé yo, que habían para apostarse para efectuar la guerrilla en grupos a 5. Eso significaba que había que hacer acciones bélicas para bajar la moral al enemigo. Por ejemplo, sí, cortarle la lengua, hacer cualquier cosa de ese tipo. Sacarle los ojos, sacarle, no sé, cortarle los dedos. ¿Qué pasaba en el evento de encontrarse, de estar ya en guerra? ¿Qué tenían que hacer ustedes? Nosotros teníamos que escondernos y pillarlo de sorpresa y matar a uno solo. O sea, ni siquiera matarlo, dejarlo, como te digo, bajarle la moral. Esa era la instrucción que teníamos. ¿Qué hacían con él? Desmembrar una parte de su cuerpo para bajarle la moral al resto de
de los ejércitos de ellos. ¿Y cómo dejaban el cuerpo dónde? El cuerpo tenía que quedar en algún lado vivo, como sea, para que lo encuentren y nosotros desaparecer del área. ¿Cuál era el efecto que se buscaba con eso? Bajar la moral, que ellos tengan, deserten, empiezan a desertar, qué sé yo. O sea, era aterrorizarlo. Aterrorizarlo. Ya llegó un momento en que nosotros sí queríamos ir a combate. Ya era una cuestión, ya psicológicamente estábamos enfocados a eso. ¿Cómo veía usted a los argentinos? Yo creo que nunca le tomaron el peso ellos que iban a tener una guerra. Porque para ello, por ejemplo, nosotros divisamos algunas divisiones del ejército argentino, parecían días de campo para ellos. No parecía que iban a ir a una guerra. O sea, por eso uno piensa que yo creo que nunca le tomaron el peso ellos que iba a haber una guerra con Chile. La instrucción que teníamos nosotros, si es que veíamos ingresar a un argentino, era matar, disparar. No había orden de tener de rehenes, ni mucho menos. Por lo tanto, yo aprovecho de decir acá que sigo declarándome enemigo de la película Mi Mejor Enemigo. ¿Por qué? Porque distorsiona la realidad que vivimos nosotros. Distorsiona lo que pasamos, porque igual pasamos frío, pasamos hambre, pasamos pena, pero a nosotros jamás se nos iba a permitir poder compartir jugando a la pelota, las cartas, tomar mate. Al igual que en Arica, muchos campos cercanos a Natales y Punta Arenas, favorables al uso de fuerzas mecanizadas y blindadas argentinas, fueron profusamente sembrados con minas y las eminencias topográficas cubiertas con cientos de posiciones y casamatas para albergar tiradores, morteros, lanzacohetes y nidos de ametralladoras. Desarrollamos con Cardún una bomba pequeña que después la agrupamos, también lo hizo Cardún, por cierto, por instrucciones nuestras o a solicitud nuestra, bombas de racimo. Pero estas bombas se podían también lanzar individualmente desde aviones no militares. Nosotros sabíamos que en el mar podíamos ganar cualquier guerra. La Fuerza Aérea estaba débil. El ejército se preparaba, bajo instrucciones del general Pinochet, para una larga guerra de infantería, que al final también hubiéramos ganado. Yo nunca negocié pensando que si tenía que ir a una guerra la perdía. Cubillos trataba de encauzar a los argentinos en una vía diplomática, pero los duros trasandinos, los Menéndez, los Suárez Mason, los Vaquero y los Macera perseveraban en agresivos preparativos. No todo era vientos de guerra en Argentina. La mayoría de su población probablemente no deseaba la guerra. Aunque severamente restringidos, los opositores trasandinos parecían repudiar los aprestos bélicos de los así llamados gorilas del ejército y la armada. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. La voz de León Gieco enfureció por entonces a los generales argentinos, pero el huayno compuesto el 78, cuando culminaban los planes de invasión, no pudo ser acallado, convirtiéndose en un verdadero himno a la paz. Pero por entonces Gieco no era escuchado en la Casa Rosada. Y entre el 13 y el 22 de diciembre, Chile y Argentina vivieron el periodo más tenso en la historia de sus relaciones. En el sur, los preparativos defensivos estaban completos. La construcción de trincheras en la extensa frontera entre Punta Dungenes, Punta Arenas y Puerto Natales estaba terminada. Miles de soldados se alistaban en sus puestos de tiro, mientras los blindados aguardaban en la retaguardia y los cazatanques esperaban la arremetida argentina. Soldados, aviadores, marinos y carabineros se aprestaban para el combate. Quizás los primeros que iban a enfrentar los asaltos de la tropa argentina iban a ser los policías uniformados. Nosotros recibimos refuerzos de carabineros. Carabineros que aquí está formando parte de dirigiendo el tránsito o en las comisarías. Y ese se transformó en el mejor soldado. En Santiago, el ambiente era una mezcla de calma y ansiedad en torno al diferendo limítrofe. Fui un opositor completo a Pinochet, lo sigo siendo.
pero creo que el manejo de crisis de esta situación que hizo, lo hizo absolutamente correcto y muy bien llevado. Eso es innegable. Pensé que iba a encontrar un ejército donde se iba a hablar contra la izquierda, contra los comunistas. Nunca. Y había muchos camaradas que eran de izquierda. Nunca un instructor, un oficial, un instructor habló del tema político. Nunca. En Chile había una reserva estratégica literalmente de las Fuerzas Armadas que no se había contaminado con la represión y que estaban estudiando profundamente, lo supongo yo, el fenómeno estrictamente castrense de agresión. Yo jamás escuché la palabra Pinochet, el nombre de Pinochet dentro del servicio militar, nunca, jamás. Ni hablar de general o de mi general Pinochet, no, eso lo tengo que descartarlo inmediatamente. Nunca fui partidario, simplemente eran conflictos con los argentinos, nuestros enemigos eran los argentinos ingresaban a nuestro territorio, querían quitarnos nuestras islas, etc. Muchos parecían ignorar lo que estaba pasando en el sur. En una mina abandonada de Cal, en Lonquén, fueron encontrados los restos de 15 campesinos izquierdistas asesinados después del 11 de septiembre del 73. En los techos de los hospitales comenzaron a pintarse grandes cruces rojas y los aviones LAN y LADECO transportaban de noche pertrechos y soldados al eventual teatro de guerra austral. La prensa y la televisión se autocensuraron. Pasé por Talcahuano a avisarle a mi mamá. Oye, mami, ¿sabes qué? Parece que me voy a la guerra, le dije, así que... me dijo, hijo, que te vaya bien. Porque nadie creía, pues, si en Talcahuano no se veía nada, en Santiago menos, si la guerra se vivió de Punta Arenas para acá, no. Pues. Es casi seguro que los primeros en entrar en combate serían los infantes de Marina y la escuadra bajo el mando del almirante Raúl López Silva. Teníamos una orden muy clara que nos dio el almirante Merino cuando nos íbamos al sur, la última vez, que ya parecía la cosa más grave, fue ándate al sur y gana la guerra. Ahora es un atractivo urbano en Punta Arenas, pero hace 40 años la torpedera Fresia, junto con la Guacolda, la Quidora y la Tegualda, eran parte del equipo naval que defendía la soberanía en los canales patagónicos de Chile. A la salida de Puerto William, los argentinos con cualquier lancha que tuvieran nos esperaban a la salida de Almanza para cortarnos la proa, fuera el rumbo norte o rumbo sur. Carlos Llanos era un torpedista y timonel de la Guacolda. Tenía 22 años y la cuasi guerra es el mejor recuerdo de su vida. Cortarnos la proa es ponérselos por delante. Y no quedaba más que nosotros tirar rumbo como se nos había ordenado. No íbamos a cambiar rumbo por la lancha de nosotros costaba menos que las de ellos. Pero venía el acercamiento pues, cuando ellos nos dejaban la pasada y le tirábamos papas. Ya teníamos ollas preparadas, papas, cebolla. Y lo acordamos en un evento que hicimos hace poco, de que todo el mundo convulsionado con el famoso conflicto del Vilno y nosotros andábamos métale papa y cebolla y hasta los pantalones los bajábamos. ¿Quién le ganaba al otro? O guerra de pitón. ¿Cómo se bajaban los pantalones? Para mostrarle el culo. Mostrarle, hacerle cara pálida. Y la otra era la famosa guerra con pitón de agua. Imagínense la distancia que pasábamos. Pitón de agua a proa. Y le tirábamos agua y o ellos hacían lo mismo. Hacían lo mismo, pero ¿quién le ganaba al otro en el fondo? ¿Y quién ganaba en la guerra de papas? No, ahí no habríamos así, lo abríamos y siempre había uno que tenía que abandonar. Pero nosotros seguimos rumbo, nosotros tirábamos papas y tirábamos papas, nosotros íbamos en el rumbo, nos cambiamos. Ellos generalmente se corrían. El poder naval está formado por 3 componentes. Un componente es la fuerza, o sea, la cantidad de buques, la cantidad de misiles, la cantidad de cañones. Un segundo componente importante de esta ecuación es la posición, es decir, las bases de aprovisionamiento, de apoyo, de alerta electrónica, de reconocimiento que tiene la zona de operaciones en que se va a desarrollar el conflicto. En el sur austral, en la zona de conflicto de operaciones, Chile tiene una posición dominante. Los argentinos no tienen bases cercanas, o sea, todo su apoyo tenían que llevarlo de zonas bastante más hacia el norte. ¿Ya? Estas dos variables, que son la fuerza y la posición, son francamente fortalecidas por lo que se llama la voluntad de lucha. Si un país tiene voluntad de lucha, logra cosas
tremendamente más fuerte que el uso solo de la fuerza o solo de la posición. Hay en los canales patagónicos decenas de embarcaderos o fondeaderos secretos donde se pueden ocultar buques grandes y pequeños, lo que da a la Marina chilena una superioridad táctica. Nosotros estábamos impidiendo que un buque grande, la escuadra o cualquiera que se intentara desembarcar iba a hacer por la vía de torpeo. Y a los remolcadores y a todos esos que trataran de desembarcar botes y todo, estaban los infantes en tierra y nosotros teníamos los cañones y ametralladoras, 40-70. Pero nosotros no pensamos de gastarnos, o el mando no pensaba de gastar sus torpedos en buques de poco tonelaje. Las torpederas vigilaban el Beagle y en Puerto Williams, principal enclave urbano en la isla Navarino, se terminaban de montar las baterías apuntando al frente. Ahí estaban los cañones de Navarino y las posiciones de artillería y los nidos de ametralladoras, hoy convertidos en testimonios de una defensa a muerte. Ahí y en las islas esperaban apostados más de 4.000 infantes de marina. Las posiciones pasaron a ser nuestra casa. Nuestro hogar, a contar de ese momento en que nos posesionamos, pasó a ser nuestro hogar. Por lo tanto, era como mejorar tu casa. Tu posición era tu casa, tenías que mejorarla, protegerla, que no estuviera a la vista, ¿cierto?, del enemigo. Era el pan de cada día, en el fondo, era tu hábitat, ¿ya? Y lo malo que donde estábamos era pura turba. Entonces, al final estábamos hasta la rodilla con agua y el resto lo mejorábamos con tronco, con rama, con turba y todo lo que había en el área. Alejandro Bustos tenía apenas 18 años cuando entrenó a una compañía de cosacos en Talcahuano y luego en Punta Arenas para finalmente instalarse junto a otros 240 soldados en la Isla Nueva. Allí cavaron trincheras, túneles y líneas defensivas. Sabían que recibirían generoso fuego enemigo. Siempre primero el fuego apoyo naval, el FAN, después el FA, el fuego apoyo aéreo. O sea, la isla la iban a hacer pelota y después recién ellos nos iban a tirar la infantería. Y nosotros teníamos que resistir esos dos fuegos para poder llegar al enfrentamiento, digamos, a ver al enemigo. Había cierta aprensión en el sentido de que uno sabía que iba a morir, ¿ya? Pero teníamos la moral tan alta de que en el fondo yo no me iba a ir solo. Si es que no morían los bombardeos, tenía que por lo menos matar 10 argentinos cuando ellos desembarcaran. Y el otro al lado 10 más, 10 más, 10 más, 10 más. Al final uno lo único que pensaba era, bueno, por fin, démosle nomás, estamos acá, hay que darle. Dice que entre los chaparrados bosques de lengas y la esponjosa turba conoció la lealtad y a sus 18 años daba órdenes. Uno se acostumbra a mandar ese don de mando, tiene que tenerlo entre la fraternidad y la lealtad, mucha lealtad, mucho compañerismo. En muchas zonas de Chile se desarrolló la imaginación para matar y la Nueva no fue la excepción. Sí, nosotros cuando llegamos a la isla no llegamos a hacer el hoyo nomás. Nosotros nos preparamos para defender la isla. Eso significa que empezamos a hacer trampas, los ingenieros de combate empezaron, ¿cierto?, a usar su mente, a colocar trampitas, palos picantes, los famosos tarros flamígenos, los hoyos pedreros, arriba en la cota 200, arriba del Cerro Malto, el Oreje Burro, que también podrían ellos haber hecho un desembarco vertical con helicóptero. Palos picantes se conocen desde guerras anteriores, ¿cierto?, en Camboya, Vietnam, que son los palos, ¿cierto?, con excremento humano, los palos con punta, ¿ya? Pero los tarros flamígenos eran tambores de 200 litros que se colocan con aceite quemado, ¿ya?, un poco de acerrín, una carga de explosivos de C4 y por vía eléctrica se ponen en la ruta por donde supuestamente, si es que ellos hubiesen desembarcado, por donde iban a transitar. Y eso explota las esquilas de los tambores, más el acerrín con el aceite y el explosivo. Los hoyos pedreros, que eran unos hoyos tipo cónicos de 1 metro de diámetro, ¿ya? Se le ponía una carga de explosivo al interior, vía eléctrica, se llenaba con hueillo y se tapaba el tepe, se ponía el tepe encima, todo por vía eléctrica. Entonces íbamos a sacrificar 1 o 2 compañeros, conectadas
y salta el hoyo pedrero con los hueillos hacia los helicópteros arriba, como a 50, 70 metros de altura, con la velocidad que van, para los desembarcos verticales. Pinochet dijo en algún momento que si Perú hubiera atacado el 78, es decir, durante el conflicto con Argentina, quizás hubiera llegado hasta Copiapó, porque el extremo norte había quedado muy desprotegido. Los argentinos, en todo caso, trataron de atraer a los peruanos para una suerte de encerrona militar contra Chile. Ese año, 78, el año que vivimos en peligro. En los primeros días de diciembre del 78 llegó hasta el Palacio de Gobierno en Lima el embajador argentino para pedir apoyo peruano a la invasión. Morales Bermúdez rechazó la propuesta a través de su primer ministro Óscar Molina Paloquia, según cuenta Demetrio Infante, amigo de ambos. Y Molina Paloquia le contesta a Chevalier, le dijo, mira, si ustedes le declaran la guerra a Chile, ese mismo día nosotros cerramos la frontera. Porque nosotros no queremos saber nada del pleito. Así que no cuenten con nosotros. En los primeros días de diciembre del 78 llegó hasta el Palacio de Gobierno en Lima el embajador argentino para pedir apoyo peruano a la invasión. Morales Bermúdez rechazó la propuesta a través de su primer ministro Óscar Molina Paloquia, según cuenta Demetrio Infante, amigo de ambos. Y Molina Paloquia le contesta a Chevalier, le dijo, mira, si ustedes le declaran la guerra a Chile, ese mismo día nosotros cerramos la frontera. Porque nosotros no queremos saber nada del pleito. Así que no cuenten con nosotros. Entonces Chevalier le dice, o sea, ustedes no se unen a nosotros para irnos con... No. Y viene ahí la negación y es por eso que los peruanos no entran. Pero el requerimiento oficial existió. Y Morales Bermúdez seguramente le dijo a los argentinos, y te digo seguramente porque no hay documentos en que conste esto, mire, ya en la guerra del Pacífico nosotros le pedimos la ayuda a ustedes y ustedes aprovecharon esta guerra para quedarse con la Patagonia. Así que ahora inicien la guerra ustedes y nosotros veremos lo que hacemos. O se les devolvió la moneda. Afortunadamente, los peruanos se negaron porque esa es la peor pesadilla de Chile. La llamada hipótesis vecinal 3, la HV3, es decir, una guerra con Argentina, Perú y Bolivia al mismo tiempo. Y es por eso que el gran tema del armamentismo de Chile es un gran tema en los tres países. Pero desde el punto de vista militar chileno está claro que Chile no tiene los recursos necesarios en una guerra con tres adversarios, por ejemplo, para destinar una flota al norte y una flota al sur. Tendría que tener 2 escuadras Chile. Lo mismo con los aviones, etc. En diciembre del 78 la preocupación mayor en Chile no era la HV3, sino el inminente zarpazo argentino. La prensa informa el 17 de diciembre que se ha cerrado el aeropuerto de Lima y que hay maniobras conjuntas de la Armada y la Fuerza Aérea del Perú. Las fortificaciones chilenas en el norte están nuevamente en alerta máxima. Pero nuestra escuadra y todo el poder naval chileno estaban en el sur, a 5.000 kilómetros de distancia. Imagínese usted que uno dijera, esto me lo voy a reservar, porque a lo mejor voy a tener que pelear después con el Perú y me voy a reservar esto, que no voy a dar la pelea de frente. Me pasaría lo mismo que a este comandante en jefe de la Armada Argentina que se guardó su flota para pelearla con Chile y perdió la guerra con Inglaterra. El tremendo peso de la historia militar chilena y las figuras míticas de Eleuterio Ramírez, Prat, los jóvenes de la Concepción, parecían volver a manifestarse en nuestra gente destacada en el austro. ¿Usted cree que un marino, un militar, un aviador chileno
para llegar a su casa, pues diciendo me rendí, pero además nuestro Código de Justicia Militar es muy claro. En un artículo dice, el militar que recibiere orden de mantener su puesto a toda costa, así lo hará. Puerto Williams aguardaba las hostilidades y los refugios para albergar a mujeres y niños estaban ya preparados. Había que hacer oscurecimiento también. ¿Ya? Solamente en las casas una ampolleta. En las ventanas se colocaban sábanas o frazadas, ¿cierto? Para que no saliera la luz hacia el exterior. Nos daban cigarrillos, algunos tragos fuertes también. Y me acuerdo que en las comidas parece que le ponían como algo así como una ají, algo que según dicen de que era para tener vitalidad o estar más o menos como le dijera yo, con coraje. En un caso de que había de un conflicto teníamos que avanzar y qué sé yo, llegar hasta Gallego, hasta donde sea, pero teníamos que seguir adelante. Muchas familias chilenas se vieron abruptamente separadas cuando las fronteras fueron cerradas por Argentina. La incertidumbre se metió en muchos hogares y en el corazón de la Patagonia. Iniciadas las acciones en las islas, la aviación argentina bombardearía Punta Arenas, incluidos blancos relacionados con el transporte, las comunicaciones y el abastecimiento. Luego, probablemente avanzarían los blindados y la infantería hacia la conquista de la austral ciudad. Los chilenos podrían retroceder hasta Cabeza de Mar. La acción nuestra tenía previsto buscar derrotar a los argentinos en forma parcial, por partes. Derrotarlos en la acción ofensiva que pudiera llegar en Dorotea, la acción ofensiva que pudiera llegar en las islas, la acción ofensiva que pudiera llegar en uno de los puntos de Laguna de Mar, etc. Y de ahí, ¿no es cierto?, siempre hay que preverlo los planes, de ahí posiblemente pasaran ya a una contraofensiva. En Cabeza de Mar, algunos esperaban un gran choque de blindados donde los chilenos llevarían la peor parte, pero la estrategia era otra. Yo personalmente no pensé en el choque de blindados, ¿no es cierto?, porque primero hay que desgastarlo, destruirlos de a poco y después atacar. Porque si yo, ¿no es cierto?, avanza una columna de blindado, que era muy posible, y yo la contrarresto con otro ataque de blindado, bueno, vamos a destruirnos mutuamente o algo. Mientras que si yo espero con la organización del terreno, con los bazookas, que son los antiblindajes, con las minas, con todos los elementos que tengo para destruir parte de los blindados, voy a ser yo el que voy a hacer el ofensor en un momento determinado sobre esa fuerza blindada. Y pensar que todo eso puede haber sido de nosotros. Claro. Si la mente era no solamente defender la isla, sino que si ganábamos, obviamente que íbamos a dar el paso al frente y íbamos a seguir avanzando hasta recuperar la Patagonia. Eso es lo que no se sabe, pero la mentalidad de todo soldado era, si la guerra la ganábamos, recuperar la Patagonia. ¿Y tenía la sensación de poder ganar? Sí. Po. No, si usted le pregunta a cualquiera de mis contingentes, los que realmente estuvieron acá, Ushuaia era nuestra ya. Y así que de Ushuaia vaya ya era pan comido. Sí, ¿En serio se creían eso? Sí, al que le pregunte. ¿Pero por qué? Porque los argentinos son más... No, si los argentinos... ¿Que no confían en el valor militar? No. ¿No? El soldado argentino es muy mamá. Entonces, esa sangre italiana que tienen, pues. ¿Ah? Claro, bueno para el amor, bueno para los espaguetis, cuando suenan los cañones, abajo los pantalones. Entonces, claro, si no. Además que la formación, si todo depende de la formación que tiene uno. Si uno tiene una buena formación, la mentalidad es ganadora. Nosotros teníamos mentalidad ganadora. Aunque lo dicen hecho mierda, todos los que... Pero no iban a bajar los brazos, los que quedaran no iban a bajar los brazos. Chile mantenía un poderoso contingente de infantería en Tierra del Fuego. El oleaje y el viento han ido cubriendo las posiciones costeras chilenas en la isla. En Punta Espora, cerca del estrecho, estaban emplazados 300 hombres. Miguel Ángel Solorza recuerda.
En el año 1978, ¿cierto?, se construyeron estas posiciones para el armamento de 106 milímetros, que se suponía que iban a desembarcar tropas enemigas para apoderarse de del parte de la isla de Tierra del Fuego. Yo era en ese tiempo, yo creo, para mí, era un niño, una persona de 19 años, que recién tenía conocimiento de las armas para poder utilizar mis conocimientos y defender mi patria. No solo esperaban un asalto, también estaban instruidos para avanzar rápidamente hacia la parte de la isla ocupada por Argentina si la oportunidad se presentaba. ¿Está usted preparado para tomarse la isla de Tierra del Fuego completa? Tampoco puedo contestar esa pregunta. ¿Estaba en condiciones de poder haberlo hecho si se lo hubieran ordenado? Sí, sí. ¿Está usted preparado para tomarse la isla de Tierra del Fuego completa? Tampoco puedo contestar esa pregunta. ¿Estaba en condiciones de poder haberlo hecho si se lo hubieran ordenado? Sí, sí. La CIA, la agencia de inteligencia estadounidense, informa a la Casa Blanca que la invasión argentina está en marcha. El embajador Landau comienza a proporcionarme a mí informe de los movimientos de las tropas argentinas sacados con su satélite, fotografías sacadas de satélite que muestran el avance de las flotas argentinas en todos los frentes, norte, sur y centro, hacia Chile. Estados Unidos se mueve finalmente y presiona al Vaticano para que intervenga e inicie una mediación. El 20 de diciembre, Cubillos envía una nota a Argentina reiterando invocación para aceptar un mediador. La nota es rechazada el mismo día. Nosotros nos dimos cuenta que la guerra venía, que Argentina no quería un mecanismo en paz. Ya estaban todas las fuerzas en su puesto. Así que no había otra medida que tomar que esperar una posible ofensiva de parte de Argentina. La invasión comenzaría con ataques nocturnos el 22 de diciembre. La información que nosotros teníamos provenía de nuestras intercepciones y nuestra exploración aeromarítima, en que nosotros teníamos perfectamente ubicada hora a hora la flota argentina. En los mares australes, donde tempestuosamente se juntan el Pacífico y el Atlántico, se iban a medir la flota de mar argentina, que incluía un portaaviones y 24 aviones, el crucero Belgrano, que después sería hundido en la Guerra de las Malvinas, 4 destructores, 4 fragatas, 2 corbetas recientemente compradas a Francia y la escuadra chilena, con 3 cruceros, 4 destructores, 2 fragatas. En las cercanías y prontos para abalanzarse sobre las presas mayores, merodeaban 2 submarinos chilenos y 4 argentinos. El momento más dramático fue cuando recibimos órdenes del comandante en jefe de la Armada de salir a buscar a la Armada Argentina y a la flota de mar argentina y oponernos a cualquier intento de desembarco o de agresión. Me acuerdo muy bien, casi textualmente, lo que me decía el almirante Merino el día que fue de mayor tensión. Decía, prepararse para iniciar acciones de guerra al amanecer, agresión inminente, buena suerte. Esa noche yo estaba seguro de que nosotros íbamos a estar en guerra. Emoción cero. No, ninguna emoción, un hecho nomás que uno registra. Como que uno está viendo el barómetro y viene encima un temporal. Cuando salimos de nuestros fondeaderos de guerra, o sea, del aprovechamiento de nuestra posición a la mar, cuando teníamos que cruzar esa barrera entre la tierra y el mar, o sea, la protección de la tierra y el mar, donde podíamos esperar peligro submarino, fue un momento de mucha tensión
hasta salir del área de peligro. Y para mí como persona, el momento en que íbamos decididos a buscar a la Armada Argentina y si la encontrábamos, combatirla, era el problema de la responsabilidad que tenía de todos estos 5.000 tantos hombres que estaban bajo mi mando, de llevarlos en la forma más eficiente hacia el combate. En el personal vi un entusiasmo enorme, porque ya llevábamos tanto tiempo esperando este momento, que cuando se le comunicó que ya no se tocaba más zafarrancho de combate para ejercicio, sino que cuando sonara el gong de zafarrancho de combate significaba que teníamos al adversario al frente, dispuestos ellos a agredirnos y nosotros dispuestos a repeler toda agresión, creo que salió un grito, por lo menos en el crucero donde yo estaba, que dijeron, por fin, viva Chile. Para nosotros fue un alivio porque íbamos al encuentro de la flota argentina y íbamos a entregar lo más valioso de nosotros. Estábamos dispuestos a eso, a morir por Chile, a morir por la patria, a morir por los nuestros, sin entregar nada. No existía ningún otro pensamiento en nosotros, nos olvidamos de todo lo demás. Nuestro fin era el combate. Chile parecía condenado a recibir el primer golpe en el mar. Estábamos preparados para repeler de inmediato cualquier intento de golpe, para que no se diera esta máxima guerrera que el que pega primero pega dos veces. Pega primero, pues se va a encontrar con que lo paran en la mitad del camino, su golpe no llega a fondo y recibe el contragolpe. La orden de atacar a Chile fue impartida a la flota de mar argentina que inició su desplazamiento. Supuestamente, un operativo por sorpresa, pero cada movimiento era monitoreado con precisión y el almirante López creó 2 escalones de ataque. Uno que se llamaba de acero, que era de buques americanos, que repito que quizás eran anticuados la mayoría, o casi todos, pero que eran de construcción muy sólida, para que recibiera la primera oleada de balas de grueso calibre o de calibre más que medio, por lo menos, de 6 pulgadas, y de misiles argentinos, y creían que esos buques podían resistir ese ataque. Y la segunda oleada que llamaban, la primera era de acero, la segunda de bronce, que eran los destructores y fragatas chilenos que tenían misiles, y eran el Williams y el Rivero, por lo menos, más modernos. Y ese se supone que iba a ser el que iba a contraatacar y en lo posible hundir a todos los buques argentinos que pudieran. La escuadra chilena abandonó sus fondeaderos secretos para no ser sorprendida por el primer golpe. Pero el 22 de diciembre, la flota argentina fue derrotada por el violento mar Austral. Suspendido el operativo Soberanía, los mareados y maltrechos argentinos volvieron a sus puertos. Estábamos en nuestros puestos, nosotros no se movió nadie, nadie se fue a su casa. Teníamos muy claro de que en ese momento podía venir el ataque y estábamos seguros que iba a venir. Y fuimos los primeros sorprendidos cuando en la mañana no había sucedido nada. Aparentemente el mar se puso de acuerdo con el Vaticano. El Papa Juan Pablo II, requerido por Estados Unidos, actuó y frente a su llamado, la muy católica Junta Militar Argentina, con Videla a la cabeza, no tuvo más remedio que impartir a las 6:30 de la tarde del 22 de diciembre la orden de parar el asalto contra Chile. A pocas horas del encuentro con la escuadra argentina, llegó una orden superior, la cual la escuadra tenía que devolverse al rumbo que venía. Nosotros le llamamos al 180. Y fue una desesperación, un desencanto total. ¿Quién había dado la orden y por qué? Bueno, de ahí nos dijeron que el Papa había intervenido y se había detenido el conflicto. Finalmente no se escuchó el zafarrancho de combate en los buques chilenos. Poco después, los marinos celebraban la paz con un vaso de vino y escuchaban a su comandante.
terminé diciéndoles un día cuando me despedía de mi gente que si bien el año 78 nos exigió estar muy lejos de nuestra familia y de nuestros amores, nos permitió el privilegio de estar muy cerca de la gloria. El 26 de diciembre llega Zamoré a Buenos Aires. El enviado papal inicia las gestiones que conducirían a un acuerdo entre ambas naciones. Había comenzado la distensión con Argentina y en los chilenos dispuestos en las primeras líneas de fuego se mezclaban los sentimientos. Yo esperaba un grito de alegría que habría sido muy justificado, pero hubo silencio y lo que vi fueron caras de frustración. Como diciendo, bueno, para esto nos preparamos tanto. Pero es una reacción momentánea, es una reacción individual. Evidentemente que no hay nada peor que la guerra. En la negociación articulada por Zamoré, ni Argentina ni Chile consiguieron todo lo que pretendían. Chile quería las islas y la proyección oceánica que le daba el laudo y el derecho del mar. Argentina deseaba por lo menos una isla y rechazaba la proyección chilena hacia el Atlántico. Y finalmente el mismo cardenal Zamoré, cuando comenzaron las negociaciones, me empujó a que le entregara una isla a Argentina. Y cuando le dije que no, me amenazó con irse a Roma y declarar su gestión frustrada. Chile se mantuvo firme con las islas, pero las provocaciones argentinas siguieron hasta 1982. El 23 de enero de ese año, el destructor argentino Piedrabuena fondeó en la isla Deicide del Cabo de Hornos y desde la torpedera Guacolda es combinado a abandonar el fondeadero. La Guacolda recibe instrucciones de hundir al buque argentino si no abandona el lugar. Antes del amanecer, el Piedrabuena zarpa de Caleta a Toledo y deja el área austral. En abril de ese año, Argentina optó por asaltar la Falkland. En sus memorias, el general Viola reconoció que Malvinas no era de ninguna manera alternativa a la violencia contra Chile. Era el antecedente. Es decir, a partir del eventual triunfo argentino ante Inglaterra, venía la imposición por la fuerza de su objetivo contra Chile. La derrota en las Malvinas fue catastrófica y la negociación prosiguió con un debilitado poderío argentino. Ahí vino la negociación del mar. Entonces, y lo que es más importante, ¿quiénes renuncian al mar? En la parte de mar que nos habría correspondido siendo dueños de las islas, son militares chilenos. Es Pinochet, el almirante Merino. O sea, que me vengan a decir a mí de que el mar que se perdió ahí es culpa de ¿quién? El mar fue una decisión que se tomó para terminar con el problema de Argentina, para quedarnos con las islas, para aceptar la medianía del canal de Beagle y ceder, entre comillas, lo que nos habría correspondido si se siguen las normas del derecho del mar en las líneas de base recta. Entonces, que haya gente de repente que te dice a ti, oye, pero ustedes en la Cancillería entregaron el mar. No, señor. La Cancillería no entregó mar. Y así quedó el mapa austral. Que se logró con Zamoré fue lo mejor que se podía haber logrado. Nos quedamos con las islas, conseguimos la paz, nos fuimos a la guerra. ¿Qué hubiera pasado si Argentina materializa su invasión contra Chile? Todo parece indicar que nuestro territorio, nuestra economía y nuestra gente hubieran sufrido fuertes impactos. El poder aéreo hubiera infligido daños gravísimos a la infraestructura, comunicaciones y energía de Chile. Luciano Benjamín Menéndez, el infame general que quería mear en Viña del Mar y que acumuló 13 condenas por violaciones a los derechos humanos, aseguró en la revista Somos que Argentina habría ganado. Mis tropas, además de ser superiores en número, estaban mejor pertrechadas y además respaldadas por la parte civil. ¿Quería avanzar y ocupar Santiago? Eso no se lo puedo decir. Es imaginable que los argentinos hubieran ocupado algunas áreas chilenas, pero todo indica también que la guerra habría sido cruenta, larga y dolorosa para la Argentina, con profundas penetraciones chilenas allende los Andes.
El general argentino Martín Balsa pensaba que Chile habría ganado la guerra y el integrante de la Junta Militar Basilio Lamidoso diría después: a mí me parecía una locura total. Iba a ser una masacre y una guerra larguísima que costaría mucho dinero y vidas. Chile iba a enfrentar la guerra. Y cuando tú le subes el umbral del peligro al eventual agresor y le dices, mira, en vez de un paseo militar, usted se va a encontrar con una guerra, el agresor vacila. Acá están reunidos El general Leopoldo Fortunato Galtieri, el mandatario más irresponsable y bravucón que ha tenido Argentina, dijo que luego de invadir las Malvinas le tocaría a los chilenos. No tuvimos esa oportunidad. Algunos han sostenido que, en último término, la guerra del 78 habría sido definida por la infantería. Hernán Cubillos no tenía dudas. Iba a ser un desastre, porque las guerras son un desastre y el que ha sido hombre de armas lo sabe mejor que nadie. Pero que si nos hubieran llevado a una guerra, la hubiéramos ganado y el ejército chileno hubiera invadido Buenos Aires. Nos hubiéramos demorado algunos años, pero lo hubiéramos hecho. Y bajo esa seguridad uno negocia muy tranquilo cuando quiere la paz. Cumpliendo un tratado internacional, los soldados chilenos en los frentes norte y austral están terminando de limpiar los campos sembrados con minas. La emergencia militar pasó y en Chile algunos cuarteles han sido temporalmente abandonados. Hoy vivimos en paz y seguridad. El mensaje posible para las nuevas generaciones parece ser que nos conviene vivir en democracia y con libertades, tener buenos aliados en el mundo y excelentes relaciones vecinales, permanecer unidos pese a nuestras diferencias y, por cierto, disponer de fuerzas armadas poderosas, incorruptibles y con efectiva capacidad disuasiva frente a provocaciones o aventurerismos foráneos. En fin, una defensa respetable y respetada que impida claudicar o ceder mar o territorios. Las derrotas ocasionales y las definitivas guerras victoriosas son marcas indelebles.